Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Servicio de Atención Psicológica y Multidisciplinaria, Asociación Civil SAPIMAC. Les damos la más cordial bienvenida, con el gusto nuevamente esta tarde-noche en invitarlos a esta videoconferencia, la cual lleva por nombre Prevención del Abuso Sexual Infantil, específicamente. Este tema, pues por ahí ya nos mandaron algunos comentarios que está interesante, que en otros casos se escucha un poco, pues un tanto polémico. Sin embargo, como sociedad, triste, desgraciadamente, no podemos ocultar dicen por ahí, ocultar el sol con un dedo y hacernos ofendidos, las víctimas, de que no está pasando nada. O nos la pasamos quejando como un país quejoso, pero le echamos toda la culpa siempre a la gente, al gobierno, a los familiares y nunca nos hacemos responsables. Cuando hablamos de poner atención a tus hijos o darles calidad de vida, la gente empieza a hablar de que le doy de comer, le doy gasto, pues sí, pero no le pones atención, no le pones dedicación. No estás un momento, un tiempo, un espacio, y a veces eso pues da pauta a muchas situaciones. Desgraciadamente, los indicadores que nos están llegando por parte del DIF del Estado de México en este último bimestre nos comentan que pues de un 56.8% está subiendo hasta un 72.3.4% el incremento de abuso sexual, y la mayoría de ellos es desgraciadamente infantil. Cuestiones de encierro, cuestiones de hacinamientos, asentamientos humanos, y bueno, sabemos que de alguna manera, pues tristemente también datos de la Procuraduría General de la República, Procuraduría General de Justicia de Ciudad y de Estado de México a nivel federal, indicadores de pues el Estado de México en la ciudad de Toluca, nos marcan sobre situaciones de que, pues lo hemos sabido, ¿no? De que un 80% de los abusos sexuales que hay a nivel nacional, pues en un 70-75% pues son conocidos. Y de esos conocidos, pues desgraciadamente son, y lo digo respetuosamente porque a veces levanta polémica esto, son familiares, ¿no? Mismos padres biológicos, mismos padres de crianza, hablo también madres, situaciones de pues los novios o las actuales parejas de padres o madres divorciados, ¿no? Donde a veces tristemente no se le crea al niño. Muchas veces la gente empieza a decir que está fantaseando, que no es cierto, y a veces hasta se queda callado y los padres están muy tranquilos, ¿no? Porque se quedaron callados, sin darnos cuenta que el silencio es una expresión muy fuerte también de que algo está ocurriendo. Sí, entonces también es un tema importante, es un tema desgraciadamente pues arrasador, triste, pero hay que reconocer las situaciones. Entonces con base a ello hoy nos acompaña el psicólogo Benedict, pero primero presento a la licenciada Carla Yasmín Sánchez Morán, quien es la directora de SAPIMAC en lo que viene siendo las oficinas centrales. Ella es la licenciada en pedagogía, está a cargo de toda esta área. Su servidor es un presidente de toda la asociación, pero bueno, por ahí tenemos al licenciado Marco en otras, pero aquí de la principal es la licenciada Carla Yasmín Sánchez Morán, a quien le cedo la palabra. Gracias, bienvenidos y saludos a todos. Gracias. Buenas noches a todos. El día de hoy, 12 de octubre del 2020, siendo las 7 de la noche con 30 minutos hora de México, les mandamos un saludo de parte de todos los que colaboramos aquí en Sapimac, a todo el interior de la República que sabemos que nos ven cada 15 días. Muchísimas gracias. Y también a América Latina que también nos acompañan, ¿verdad? Muchísimas gracias. El día de hoy con un tema pues muy difícil, como bien nos dijo el maestro Alejandro. Les quiero presentar a nuestro psicólogo que nos acompaña el día de hoy, esta noche. Él es el licenciado Benedict Bryan Rivera Bernal. Él es licenciado en psicología, egresado del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Él labora con nosotros desde hace 2 años como psicólogo clínico y de la salud. Él imparte terapias de la modalidad cognitivo-conductual, así como estilos de crianza, educación para la paz y control de emociones a niños, adolescentes y adultos. Él ha tomado diversos cursos precisamente en la prevención del abuso sexual infantil, ha colaborado en instituciones públicas y privadas y también ha tomado cursos por esta cuestión de la pandemia en línea de primeros auxilios psicológicos. Él es un excelente psicólogo que domina muy bien el tema.
y al final daremos nuestros teléfonos por si gustan contactarlo. Pues le damos la bienvenida al licenciado Benedict, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema y le cedo los micrófonos y las cámaras para que ustedes pues tomen atención a este tema tan importante. Muchísimas gracias. Los dejo con el licenciado Rivera. Gracias por acompañarnos. Permiso. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que me esté escuchando. Si es que no me escucho, les pido de favor que escriban en los comentarios de este video, ¿de acuerdo? Porque a veces tengo la voz un poco suave. Les voy a leer una parte de las diapositivas que preparé para la noche del día de hoy. Vamos a empezar primero con un dato importante que señala que la Organización Mundial de la Salud estima que un 20% de la infancia es abusada sexualmente antes de cumplir los 8 años de edad. Así que por esto mismo, trabajar la prevención con nuestros niños es indispensable y sumamente importante. En la página de SAPIM les compartí unos videos que me gustaría que los vieran cuando tengan un tiempo. Es importante ya que estos enriquecerán más nuestra presentación del día de hoy. No los podemos visualizar en este mismo momento, pero son como videos que buscan sensibilizarnos más en torno al tema. Dato importante, esta videoconferencia no va enfocada a los niños, o sea, los niños no tienen que estar presentes mientras estamos platicando acerca de este tema. Esta videoconferencia es para aquellos cuidadores, los papitos, maestros posiblemente, que estén interesados en prevenir el abuso sexual infantil, ¿de acuerdo? El índice que vamos a estar trabajando el día de hoy, vamos a comenzar primero con mitos y realidades. Vamos a hablar de qué es y qué no es el abuso sexual infantil y la violencia sexual. Vamos a tocar los focos rojos que nos pueden ayudar a darnos cuenta cuando este suceso esté aconteciendo. Les voy a platicar y me voy a enfocar mucho en las medidas de prevención, que es por lo que ustedes están aquí. También les voy a decir qué es lo que tienen que hacer ante un posible abuso sexual. Y al final mis compañeros les van a compartir en la página de SAPIM unos números telefónicos a los que ustedes se pueden contactar para recibir apoyo y orientación en caso de que conozcan un posible suceso de abuso sexual o violencia sexual infantil. También les voy a recomendar algunos libros que van a poder trabajar con los niños desde casa. Algunos de los mitos que se vienen escuchando mucho en estos tiempos y que todo el rato se llega a creer como realidad es que los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes no son frecuentes. Y tal como les dije en el primer instante, es que, disculpen, se movió un poco mi diapositiva. Una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres en la edad adulta confiesan haber sido víctimas de abuso sexual infantil. Desde el tiempo que he estado trabajando aquí en SAPIM, en las sesiones cuando llego a tener con adultos, muchos de ellos me han confesado que en su infancia sufrieron abuso sexual, violencia sexual infantil, ¿de acuerdo? Otro mito es, solo se considera abuso sexual cuando hay penetración. Y aquí no es cierto, el abuso sexual puede ser de muchas formas, puede tener contacto físico y también puede no tener un contacto físico. Y además el abuso sexual no siempre es sinónimo de violación. Otro mito es, los niños no deben de recibir información acerca de el abuso porque se pueden aterrorizar o pueden hacer que les suceda. Es totalmente errónea esta información. De hecho, el objetivo de cada curso, de cada plática que se llega a brindar con un foco de prevención del abuso sexual infantil es ese: dotar a los niños de herramientas para que se puedan proteger de aquellas personas que puedan llegar a sobrepasarse con su integridad. Recordemos que un niño informado es un niño protegido. Otro mito es que los niños, niñas y adolescentes que han sufrido abusos sexuales en la infancia, por ende, van a terminar siendo abusadores sexuales. Y eso es erróneo. Sabemos que algunos de los casos que no llegan a tener un tratamiento psicológico
pueden llegar a repetir patrones en la adultez. Esto depende mucho de la resignificación que tuvo el suceso. Por eso es importante comenzar a trabajar con los niños o con los adolescentes cuando llegan a confesarnos que en la infancia llegaron a sufrir algún abuso sexual. Otro mito es que los agresores sexuales son desconocidos, tal como lo dijo el doctor Alejandro al principio de la presentación, es que no es así. De hecho, los abusos sexuales o el 80% de estos casos se cometen en casa. El 27% son los padres, o es el padre, el 18% abuelo, el 16% tíos o conocidos y el 12% algún hermano mayor. Los niños mienten, inventan y fantasean, por lo tanto sus dichos no son creíbles. Esto realmente apúntenlo por ahí. Los niños no tienen la maduración cognitiva para llegar a fantasear con un suceso como este y darlo como que realmente sucedió. Si un niño te comenta que sufrió abuso sexual infantil o que alguien lo ha estado tocando en sus partes íntimas y privadas, escúchenlo, ¿de acuerdo? Es importante escucharlo porque si no podemos revictimizar al pequeño. Las mentiras que llegan a usar los niños son mentiras para quizá negar lo que sucedió. Si el niño me ensució los zapatos, puede decir que él no fue. Si el niño perdió un libro en la escuela, puede decir que no, que él no fue. Si el niño reprobó una materia o sacó un 5, nos puede confesar que él no fue. O culpa al perrito, culpa al hermano. Son cosas para evadir, más no para aventarse a otra situación más grande. Si un niño nos habla de que ha sido abusado, hay que escucharlo siempre. Otro mito muy marcado es que las personas que son los agresores son individuos aislados, son individuos que tienen un perfil de personalidad muy específico y que por eso es más fácil darnos cuenta quién, o sea, con los ojos, es un posible abusador sexual. Y no es verdad. De hecho, estas personas socialmente son muy, entre comillas, normales. Nosotros no podemos saber bien una persona aquellos intereses sexuales que puedan llegar a tener. Estos agresores siempre van a estar en nuestro entorno. Son personas muy carismáticas, son personas que se acercan muy fácilmente a nosotros, son personas que se van a ganar la confianza de los cuidadores para así poderse acercar a los pequeños. Entonces no hay ningún dato que nos pueda decir con nuestros ojitos que esta persona es un abusador. ¿Qué es el abuso sexual y qué es la violencia sexual? Entendemos por un abuso sexual infantil que a cualquier contacto que el foco sea erotizar a nuestro pequeño. Cualquier cosa que pueda llegar a erotizar a nuestro niño es un abuso sexual. Y ya violencia sexual ya es cuando comenzamos a estimular a nuestro niño ya con un objetivo de sentir gratificación siendo yo el abusador, ¿de acuerdo? El niño únicamente es un vehículo para yo sentirme bien. Aquí es importante que el agresor puede emplear dos tipos de estrategias, que puede ser la coerción, que es empleo de la fuerza física, la presión o el engaño, y la seducción. En la coerción el niño de inmediato identifica que aquí algo está pasando que está transgrediendo mis límites. En la seducción llega a ser más complicado y mucho más confuso para nuestro pequeño, porque los individuos se llegan a acercar con ellos con regalitos, con presentes, con cariño, que confunda a nuestro niño y le hace creer que estas muestras de afecto son normales, ¿de acuerdo? El niño en un futuro puede llegar a sentir mucho más culpa porque va a llegar el momento en el que él tenga un choque de realidad, recibe información acerca de que es un abuso, que es una violencia sexual, y él se dé cuenta que padeció esto cuando era pequeño. Por eso hay muchos adolescentes que llegan a tener quizá terrores nocturnos, que llegan a reprimirse más, porque pueden comenzar a darse cuenta que han sufrido. Las formas del abuso sexual infantil. Puede haber contacto físico y puede haber sin contacto físico, como lo comenté al principio. Con contacto físico es un contacto genital, contacto del ano, contacto del pene, contacto de los testículos, contacto de la vulva, contacto del pecho.
Ujú. Esto puede ser de formas de caricias, penetración, masturbación o eyaculación sobre el menor. Hay un caso que fue muy sonado de un hombre que de hecho es conocido en cuestiones de tocar el piano. Ajá. Cuando él era pequeño, su maestro siempre le daba pequeños masajes y caricias. Llega un punto en el que el maestro le comentaba: ahora te voy a colocar una cremita calentita en la espalda. Ustedes adultos sabrán a qué tipo de cremita este hombre se estaba refiriendo con el menor. Claro que el pequeño no se daba cuenta y no sabía pues de qué es lo que estaba ocurriendo, y hasta que comienza a conocer más acerca del tema sexual, se da cuenta que fue abusado y violentado sexualmente. Sin contacto físico, cuando exponemos a los niños a la pornografía, cuando exponemos a los menores a un acto sexual, cuando exponemos a los menores a un suceso de masturbación, cuando tenemos lenguajes obscenos enfrente de ellos, cuando exhibimos nuestros genitales X de cualquier manera, o cuando presionamos al niño a que exhiba los suyos. En los parques podemos llegar a ver personas que quizá van caminando, traen su bata y se la abren. Esto para ver cómo reacciona el niño, y de esta manera ellos se estimulan, ¿de acuerdo? En una conferencia, una señora compartía que cuando ella era una niña, iba caminando por su casa, cerca de su cuadra, y un vagabundo estaba cerca de ahí, se le queda viendo y comienza a exhibir sus genitales. La niña pues ni siquiera sabe qué es lo que está ocurriendo, solo sabe o identifica en su cuerpo que está ocurriendo algo negativo, algo que no la hace sentir cómoda. Ven los papás, se acercan los papás, se madrean al vagabundo, y ella de inmediato se da cuenta que esto era muy mal. Ajá. Pero no fue porque los papás platicaron con ella ni le dijeran qué fue lo que estaba ocurriendo. Simplemente por la reacción de mis papás me doy cuenta que esto está siendo negativo. De ahora, también hay otro tipo de abuso sexual, que es la explotación sexual infantil. Un caso es de una pequeña que su vecino de unas casas, ¿qué es lo que hacía con ella? Le invitaba a jugar, le daba regalitos, le daba dinero, le daba comida y cosas que a ella le hacían sentir bien. Entonces, ¿qué es lo que le pedía a cambio? Porque obviamente si él está dando algo, también le va a pedir. Es que ella se comenzara a grabar. Ella tenía que hacer bailes, tenía que tocarse frente a la cámara, tenía que decir algunas palabras, etcétera. Y esto era explotación infantil, pornografía. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, ahorita un ritmo muy sonado en la música es el reggaetón, y podemos ver en TikTok a nuestros niños grabándolos que que se me fue, están en TikTok, los lo comienzan a grabar, el niño está perreando, niño de 4 años, niño de 5 años, y entonces lo pueden tomar como a juego. El problema es que estamos exponiendo a nuestro niño a un riesgo. Si alguien más llega a pedirle al niño que lo haga, quizá ahora sin ropa, el niño puede que termine cediendo, porque hemos normalizado este tipo de comportamientos. Así que hay que tener cuidado con eso. Hay un informe en la ciudad, bueno, en el país, que se llama Informe de Consulta Infantil y Juvenil. En el 2017 yo les traigo unos datos de 6 a 9 años de edad, en el que preguntan a 21.199 niños si alguna vez han recibido pláticas de educación sexual. El 50% nos dicen que sí, y el 49.86% nos dice que no. Aquí algo importante es que únicamente le estamos dejando la tarea de informar a nuestros niños a los centros educativos. Tan solo aquí en la misma encuesta nos dicen 7.645 niños, que corresponden al 71.93% de la encuesta, que la información la han recibido en la escuela, y en la casa únicamente el 25%. Esto es importante porque obviamente en la escuela, quizás si por alguna unidad educativa les tienen que compartir información acerca de la educación sexual, pero no es algo que quizá van a estar pudiendo los maestros estar reforzando continuamente.
es algo que nos toca hacernos a nosotros desde casa. Comenzar a trabajar con nuestros niños y seguir trabajando esta parte de la protección en cuestiones de la sexualidad. En niños de 10 a 13 años, que nos encuestaron a 65.747 personas, nos dice ya el 84% que sí han recibido información acerca de la educación sexual y únicamente el 15% nos dicen que no. Ahora, aquí también se vuelve a repetir el mismo patrón de que en la escuela al 87% les han dado la información, pero en casa únicamente al 11.48%. Aquí intento darles a entender que le estamos dejando todo el peso y todo el trabajo a las entidades educativas, y esto nos corresponde a nosotros en casa. En el 2012, les traigo información del 2012 porque no encontré información que estuviera en el 2017 por la misma encuesta. Nos dice que 104.405 niñas y niños de 6 a 9 años respondieron que sí a la pregunta que dice: en mi casa tocan mi cuerpo, y dicen que no lo cuente. Y 91.501 contestaron que sí a la pregunta de en la escuela tocan mi cuerpo y me dicen que no lo cuente. ¿De acuerdo? Esto es información importante para que nosotros comencemos a estar alerta con nuestros niños. Ahora, les voy a hablar acerca de los focos rojos. Existen dos formas o dos focos rojos importantes. Unos son los focos rojos físicos y otros son los focos rojos en cuestión de comportamiento y emociones. Los focos rojos físicos son más fáciles de percatarlos. ¿Por qué? Porque tenemos infecciones, enfermedades de transmisión sexual, tenemos dolor, sangrado, tenemos quizá también dolor en cuestiones de dolor en ano, boca por las felaciones y en los genitales. Podemos tener irritaciones que no son comunes en nuestros niños. Quizá alguien puede llegar a preguntar: ¿cómo me puedo percatar que un niño de 0 a 3 años, cuando aún no han desarrollado el habla, está siendo víctima de abuso o violencia sexual? Por cuestiones físicas. Los niños tan chiquitos no nos van a poder expresar lo que está sucediendo, pero podemos examinar su cuerpo para darnos cuenta que hay algo ahí, ¿vale? Y recuerden que esas cuestiones físicas siempre tenemos que llevarlos con un especialista para que nos puedan confirmar la información. En cuestión de comportamiento y estado de ánimo, nos podemos dar cuenta en las emociones. Si ustedes han visto la película de Intensamente, ahí nos muestran las 5 emociones básicas, que es alegría, miedo, tristeza, desagrado e ira. Cuando a un niño llega a sufrir un foco rojo o un abuso o una violencia sexual, llega a presentar ahí cambios en estas emociones. Quizá en ira. Recordemos que los niños que han sido víctimas de cualquiera de estos dos sucesos son quebrados. Y al momento en que nosotros quebramos a un niño, en que le mostramos que no es capaz de colocar límites, que no le permitimos decir que no a las cosas que no le están gustando, comienza a generar ira dentro de ellos. Al final va a buscar sacar esta energía. Al final las emociones son energía y deben de salir de alguna manera. Quizá el niño comienza a desquitarse con los compañeritos de la escuela, con sus hermanos menores, nos empieza a lastimar a los animales. Aquí hay un foco que nos está dando un posible abuso, ¿de acuerdo? En cuestión de tristeza, niños que comienzan a aislarse, niños que quizá eran muy extrovertidos y de pronto ya no quieren convivir, de pronto ya no quieren ir a la escuela, de pronto ya no quieren ir con el tío Samuel, con la tía Lidia. Un niño que comienza a mostrarse con un comportamiento muy inseguro, muy que comienza a alejarse de los papás, de los hermanos, de los amigos, ¿de acuerdo? En cuestión de desagrado, niños que quizá comienzan ya a lavarse compulsivamente. Niños, recordemos que el cuerpo tiene memoria. Si alguien tocó a un niño en alguna parte de su cuerpo, puede que el niño comience a tallarse más en esa área, puede que comience a rascarse compulsivamente ahí, o puede que tengamos un cambio diferente que sea que deja de limpiarse.
o que comienza a ensuciar sus calzoncitos, que comienza a orinarse, y esto con la idea o con la solicitud de que el abusador deje de encontrar algo en él. Ujú. Y en cuestión de miedo, fobias que aparecen de la nada. De pronto el niño ya tiene miedo a la oscuridad cuando ya no tiene miedo. De pronto el niño ya no quiere estar solo. De pronto el niño ya quiere comenzar a dormir contigo. Ujú. Son cambios en el comportamiento que suceden casi de manera brusca, que nos debe de llamar la atención porque algo está ocurriendo. No digo que esté ocurriendo un abuso sexual, pero posiblemente hay un cambio, que hay que prestarle atención. Ahora, en comportamiento alterado, pues fue parte de lo que les comenté. También comienzan los niños a tener conocimiento, comienzan a tener comportamientos, comienza a ver dibujos y lenguaje sexual. ¿A qué me refiero yo con conocimiento? Si tenemos unas muñecas, unos muñecos, y el niño comienza a frotar los muñecos, pues nos está dando información que el niño no debería de conocer y que está expresando. Son conocimientos que no debería de tener. Si el niño comienza a jugar, quizá a introducir objetos en su cuerpo, específicamente en el ano, en la vulva, son conductas que no son parte de su edad. Son cosas que ellos tuvieron que ver, alguien les tuvo que decir o alguien se los hizo. Un niño sabe que algo sale del cuerpo, mas no sabe que algo puede entrar. En cuestión de dibujos, niños que de pronto nos dibujan con palitos y ya les comienzan a poner genitales a los dibujos, o comienzan a dibujar al tío encima de ellos, comienzan a dibujar monstruos encima de la cama con ellos ahí. Eso ya nos está dando información y es un foco al que hay que prestarle especial atención. Y lenguaje sexual, pues tal como lo menciono, lenguaje que ellos pues no corresponde a su edad. Y ahora, como parte importante aquí es como la música actual tiene mucha connotación sexual, puede que los chiquitines comiencen a expresarse también con estas palabras. Así que hay que comenzar a unir diferentes puntos rojos para poder nosotros intuir que sí hubo un abuso sexual, una violación. Otro punto es conductas autodestructivas. Niños que comienzan a lastimarse, niños que comienzan a dejar de comer o que comienzan a alimentarse en exceso, con la emoción de desagrado que les comenté, que comienzan a lastimar su cuerpecito, quizá no de manera como con cortes, como llegamos a ver quizá en la adolescencia, pero comienzan a lastimar, porque hay algo malo en mi cuerpo o una sensación que me quiero retirar. Incremento de pesadillas. Los incrementos de pesadillas los llegamos a ver en la adolescencia, pero es porque ellos ya se dieron cuenta que quizá en su infancia llegaron a sufrir un abuso, una violación, una violencia sexual, y remontamos, retomamos esa información del pasado, la vivenciamos en los sueños, y ahí ya está un dato importante. El rechazo a quedarse solos con una persona en específico, porque nuestro niño ya no se quiera quedar quizá con el maestro Alejandro, no significa que el maestro Alejandro sea un abusador. Quizá el maestro Alejandro es muy gritón y de pronto pues al niño no le gusta que le griten, por eso ya no quiere ir con el maestro Alejandro. Quizá la maestra siempre tiene favoritos y el niño ya no quiere ir con esa maestra porque nunca lo deja participar. Eso no significa que esté sufriendo una violencia sexual, pero sí hay que prestar atención y siempre preguntar qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y el bajo rendimiento escolar. Obviamente, si un niño está sufriendo y está teniendo mucho estrés, la atención no va a estar focalizada en la escuela, ¿de acuerdo? Va a estar focalizada en querer evitar el suceso o entender qué está pasando. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora les voy a dar algunas habilidades, que es el punto importante, nos quedan 30 minutos, así que voy a intentar expresarles lo más que se pueda en esto que ustedes pueden comenzar a trabajar en casa. Las habilidades de protección les voy a dar cinco importantes, que son identificación de situaciones de riesgo, conocimiento y autocuidado del cuerpo, reconocimiento y expresión de nuestras emociones, comunicación asertiva y trabajar en la autoestima. En conocimiento y autocuidado del cuerpo, punto importante es nombrar correctamente los genitales. No se llama pajarito, no se llama cosita, no se llama
tu meloncito, no se llama el platanito, etcétera. No le tenemos que dar nombres y mucho menos de comida, porque los alimentos son para comerse. Ajá. Si nosotros le damos esa información al niño de que esto tiene nombre de alimento, pues ¿para qué es? Para que alguien más se lo pueda comer. Entonces lo estamos poniendo en riesgo. Si decimos que es un pajarito, alguien más nos puede decir, ¿sabes que los pajaritos son animalitos que siempre tienen que estar libres? No hay que tenerlos encerrados. Entonces el niño puede entender que pues mi pajarito no tiene que estar encerrado y lo estamos exponiendo a una situación de riesgo. Hay que nombrarlo tal y como es. Niños tienen pene, niños tienen nalgas, y otra parte importante, bueno, eso va a ser en áreas privadas, que un área privada es la boca y también el pecho. Niñas como genitales van a tener la vulva, van a tener las nalgas, van a tener también esta parte privada del pecho y la boca. Hay que darle siempre un valor al cuerpo y cierto cuidado. ¿Cómo lo podemos comentar nosotros o cómo le podemos enseñar al niño que lo cuide? Le podemos decir que estas partes privadas, estas partes como son el pene, las nalgas, la vulva, son áreas muy sensibles. Por ejemplo, nuestro ojo es una parte del cuerpo muy sensible y tiene un párpado para cuidarse. Nuestra lengua es algo muy sensible porque si te la muerdes, pues te duele. Entonces tiene unos dientes que la cuidan, tiene una boca que la cuida. Pero nuestras partes privadas no tienen algo que los esté cuidando. Sí los podemos cuidar, por ejemplo, cuando vamos a la playa, que les ponemos un traje de baño. Los niños usan choncito, las niñas usan crop además. Entonces, nadie puede tocar nuestras partes privadas. ¿Por qué? Porque son sensibles y se pueden enfermar o lastimar fácilmente, ¿de acuerdo? Y siempre dejar muy marcado que nadie puede tocarlos, nadie puede jugar con ellos y nadie puede acariciarlos. Hay que mostrarles siempre la diferencia entre actos de afecto y actos de abuso. Un acto de afecto es algo que te hace sentir bien, pero que no te apachurra tu corazón. Un acto de abuso o una trastada, le podemos nosotros denominar trastada, que es algo que ya estoy trabajando también con mis niños aquí en sesiones, es que una trastada puede englobar algo que te haga sentir mal, algo que te haga sentir incómodo. Por ejemplo, si te gritan, es una trastada. Si alguien te pega, es una trastada. Si alguien te toca sin tu permiso, es una trastada. Ajá. Si nosotros manejamos esta información como trastada, evitamos dar información quizá de más al niño que quizá él no conoce, porque quizá como papás podemos decir, nadie te puede meter nada por detrás, nadie bla bla bla, y el niño ni siquiera sabía que algo se podía introducir. Ya estamos dando información de más. Así que denominarlo como trastada, y cuando tengamos conversación con ellos, dialogar y qué tipo de trastada te hicieron o qué tipo de trastada viste, pues el niño nos irá dando cierta información. Hay que diferenciar también entre tocar, acariciar y revisar. Tocar es lo que hacen quizás los papás para ayudarnos a limpiarnos. Ajá. Que aquí, importante, mientras más rápido el niño aprenda a limpiarse y a bañarse, más le damos herramientas para evitar un posible abuso o una violencia sexual. ¿De acuerdo? Entonces papás pueden llegar a tocar, puedes llegar a tocar jugando la espalda, cuando estás jugando escondidillas, las atrapadas. Acariciar, pues una caricia puede ser en el cabello, ajá, pero las caricias nada más las pueden hacer ciertas personas. Y hay caricias, bueno, genitales y partes privadas jamás se acarician. Eso no es adecuado, porque recordemos que te puede lastimar o te puede infectar, etcétera. Y revisar, los doctores siempre revisan, pero los doctores no acarician, ¿de acuerdo? Hay que diferenciar estas partes. Reconocimiento y expresión de emociones, una sensación de sí y una sensación de no. El niño tiene que aprender a reconocer cómo siente su cuerpo cuando algo le gusta y cuando algo no le gusta. Una sensación de sí es una sensación agradable, quizá estas maripositas en el estómago, esta energía de querer brincar, pero una sensación de no es algo que te aprieta tu pancita, es quizá que comiences a temblar, es que comiences a morderte quizá tus uñas, es que sientas un dolor en el pecho. Eso es una sensación de no. ¿Cómo podemos trabajar esto? Pues con lo que comienzan a vivir nuestros niños día con día.
¿Te acuerdas cuando tu tía te regañó? ¿Fue una sensación de que sí o fue una sensación de no? Pues fue una sensación de no porque me dolió mi corazoncito. Ajá. Y comenzar a poner ejemplos. Lo más importante aquí es trabajar con ejemplos con nuestros niños, trabajar con juego, para que la información se quede grabada. Comenzar a reconocer los sentimientos y las emociones, hablar abiertamente con ellos de las emociones, mostrarles que tú como adulto también sientes emociones, importante. Si el niño te pregunta, ¿estás enojado, papá? Y tienes tu cara de enojo, no le vas a decir que no estás enojado, porque si no, me lo estás confundiendo. Si te ve triste, pues abiertamente le decimos que sí estás triste. Quizá no le damos todas las razones del por qué, pero que el niño pueda identificar en ti las emociones y que tú le digas que sí es esa emoción la que se está sintiendo, y así pues trabajamos esta educación emocional. Siempre hay que utilizar el juego con las emociones. Con mis chiquitos algo que trabajo es, vas a ver una película, vas a ver las caricaturas con tu mamá o con tu papá, y tu papá te va a preguntar, a ver, ¿qué sintió ese personaje? ¿Sintió enojo? ¿Y por qué sintió enojo? Y comenzamos a trabajar, ¿ja? Ese personaje sintió tristeza, ¿y por qué sintió tristeza? También nos podemos ir a la solución de conflictos. ¿Tú qué hubieras hecho si te hubiera pasado eso que le pasó a ese personaje? Ajá. Con todas las emociones que nos manejan en intensamente. Hay que enseñarles siempre nuevas formas de expresar las emociones, pero para enseñarles a expresar las emociones nosotros también tenemos que ser un ejemplo. Si de pronto estamos enojados y comenzamos a gritar por todos lados, no podemos esperar que el pequeño pues no comience a expresar su emoción de esta manera. Simplemente hay que mostrar siempre el ejemplo. Y punto importante, buscar en cualquier horario del día un momento de comunicación, ¿de acuerdo? Mientras más trabajemos con esta comunicación y esta confianza entre padres e hijos, hermanos, etcétera, más fácil va a ser trabajar quizá también en la adolescencia. El niño tiene que saber que cuenta con alguien importante, en alguien en quien confiar, en alguien en quien a quien expresarle lo que le está pasando. Dato clave, clave. Si el niño te dice que le sucedió algo negativo o que él hizo algo negativo, no mostrar alteración en tu comportamiento como papá, porque si no le estamos diciendo que no le debí de haber contado a mi papá esto que me pasó, no le debí de haber contado a mi papá esto que hice, porque es malo. Ajá. Mi papá me va a juzgar, mi mamá no le agrada, y entonces comenzamos a hacer que el niño comience a seleccionar la información que nos va a compartir. Hay que quizás si nos dicen algo negativo, escuchamos, quizá le damos una pequeña retroalimentación en que quizá eso no fue tan correcto, en que quizás debió haber actuado de otra manera, pero nunca etiquetando a nuestro niño ni haciendo que esta comunicación que se está teniendo termine por detenerse. Situaciones de riesgo. Nosotros siempre tenemos que prevenir a nuestros niños hasta de nosotros. ¿En qué aspecto? Si yo no te creo algo que tú me digas, ¿con quién más puedes ir? Esto yo lo trabajo con un universo, dibujamos planetas, y en los planetas comenzamos a identificar quiénes están cerca de ti y con quiénes puedes contar. Que el niño siempre tenga bien fijado que no nada más es papá y mamá, que puede contar con la tía Andrea, que puede contar con la maestra Mariana, que puede contar con su abuelito o con su abuelita, que siempre tenga alguien a quien poderse acercar en caso de que tu papá, tu mamá no les creas de lo que les está ocurriendo. Hay que identificar todas las situaciones de riesgo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú cuando los llevas a la casa del vecino o la casa del tío les dices, hazle caso a tu tío en todo lo que te diga, si no te voy a dar en la casa, ya me lo estás exponiendo, porque entonces el tío puede rescatar esa información y le puede decir a nuestro pequeño que si no hace lo que le está solicitando, pues tú te vas a enojar con él. Evitar las etiquetas que empleamos con los niños. Si nosotros tenemos a un niño y siempre le decimos, eres un mentiroso, eres un mentiroso, eres un mentiroso, el abusador puede utilizar esa información para decirle al niño que tú no le vas a creer, porque le puede recordar que acuérdate que en tu casa tu mamá se dio cuenta que tú mentías, y entonces ¿a quién le va a creer más? ¿A ti o a mí? Y entonces el niño guarda silencio. Hay que identificar estas situaciones de riesgo, estos bailes, que les había comentado al principio de los TikTok, en el que quizá incitamos al niño a tener movimientos no aptos para su edad, también es una situación de riesgo.
Y también hay que enseñarles a ponerse a salvo. ¿De qué manera ponerse a salvo? Identificando a estas personas con las que puede contar y darle poder a su voz. Que el niño pueda decir que no. Si tu papá eres de los que llega y siempre le agita el cabello a tu niña y tu niña te dice que no lo hagas, pero a ti te vale y le dices payasa, me la estás exponiendo. Porque el niño tiene que tener voz a ponerte un límite, y tiene validez de que el niño diga, no me gusta que me toques el cabello. Desde chiquititos hay que trabajar esta herramienta de decir no. Muchas veces como adultos transgredimos ese límite porque los vemos pequeños, pero es un error que muchos cometen. Hay que enseñarles a identificar entre regalos y sobornos. Un regalo no te pide nada a cambio, pero un soborno sí te pide que ofrezcas algo a cambio de este presentito que te están dando. Y en comunicación asertiva es un tema que me agrada mucho. Hay que aprender a diferenciar entre secretos buenos y secretos malos. Los secretos buenos los pueden saber muchas personas y no hay problema, y puede ser que lo puedes contar en una hora más, o al día siguiente, una fiesta de cumpleaños para quizá tu papá. Es un secreto bueno, lo saben todos los hermanos, lo saben los abuelitos, estamos armando la fiesta sorpresa y después le podemos confesar al papá lo que está ocurriendo. Pero un secreto malo, te dicen que no lo cuentes, y si alguien te comenta que no lo cuentes, es cuando más tienes que acercarte a estas personas de apoyo a compartirlo. Pero esto obviamente se va a trabajar mientras ustedes tengan esta comunicación y esta confianza. El tener siempre este horario familiar para poder platicar y externar todo lo que está ocurriendo sin miedo a que me los vayan a etiquetar o me los vayan a regañar. Identificar tutores protectores, aprender a pedir ayuda, a decir lo que se siente, lo que se piensa, aprender a decir que sí y no sin culpa, a ser responsables de lo que se dice y se hace, escuchar y pensar antes de actuar, y a ponerse siempre en el lugar del otro. Entonces, para trabajar comunicación asertiva con nuestros pequeños, nosotros tenemos que permitirles a ellos ser asertivos y nosotros ser asertivos con ellos para que ellos aprendan por parte del ejemplo. Autoestima. Aquí trabajamos esta parte de las etiquetas. Hay que recordarles siempre a los niños que son valientes. Hay que estar reforzando todas sus conductas positivas que están teniendo. Si el niño se acerca a nosotros y nos confiesa que algo ocurrió, le tenemos que decir, mi amor, fuiste muy valiente. Me encanta que tengas confianza conmigo. Eres un niño increíble, eres una niña maravillosa, etc. Algo que yo me llego a dar cuenta es que, por ejemplo, cuando trabajo estilos de crianza, los papitos me llegan y me comentan todo lo negativo que tiene el niño, pero jamás me dicen todo lo bueno que hace. O me comentan todo lo que estuvieron castigando en casa, pero jamás me comparten lo que estuvieron reforzando. Algo que siempre dejo muy en claro es, enfócate también en reforzar aquellos comportamientos que quizá tú ya estás dando por hecho que tiene que tener el niño porque es su obligación, pero siempre hay que estarlo reforzando. Trabajar habilidades y cualidades que hacen único a nuestro niño. Si el niño dibuja maravilloso, pues hay que decirle, mi amor, dibujas increíble, eres todo un artista. Si al niño le gusta quizá oler rico, le decimos, mi amor, tú siempre hueles delicioso, eres maravilloso, tienes muy buen olfato para elegir tus perfumes. Si el niño tira unos goles increíbles, eres muy bueno, pateas increíble, eres maravilloso, bla bla bla. Siempre hay que reforzar a nuestro niño para elevar esta autoestima. Si el niño nos saca un 10, hay que decirle, mi amor, me encanta que hayas estudiado antes porque por eso sacaste tu 10, eres muy dedicado, etc. Ayúdalo siempre a identificar sus áreas de oportunidad y a trabajar en ellas. Tenía yo una niña que decía ella que no sabía dibujar, y pues si comenzamos poco a poco, aquí está enseñarle un poco de técnica, a explicarle que hay más colores, que quizás si remarca mucho, pues entonces el dibujo no le va a agradar tanto. Y comienzas a trabajar estas áreas. Si el niño es muy explosivo con su cuestión de enojo, obviamente trabajamos con papás para que ellos también controlen sus emociones y le empezamos a enseñar al niño de qué maneras puede comenzar a expresar, ¿de acuerdo? Darle siempre responsabilidades en casa. Me ha tocado que vienen las mamás, estamos trabajando esta parte de las responsabilidades en casa, de pronto viene la abuela y dice, es que me parece inaceptable
que mi nieto esté haciendo estas cosas, esté lavando su ropa, me parece inaceptable que mi nieto tenga que poner la mesa, me parece inaceptable que el niño tenga que barrer, porque eso le corresponde a la mamá. Aquí el punto no es explotar al niño, aquí el punto es hacerle ver al niño que es capaz, que puede ser un niño más independiente y y esto eleva al final el autoestima, y también podemos comenzar a trabajar partes de reforzamiento con estas actitudes positivas que estamos viendo en él. Siempre hay que evitar las comparaciones con cualquier niño. Me ha tocado que quizá tenemos 3 hermanitos y siempre me comparan quizá el más pequeño con el más grande, ¿no? Si tan solo fueras como tu hermano, ve a tu hermano, ve a tu hermana, o compararlo con ustedes mismos. Decir, es que yo a tu edad, ahí estamos comenzando a disminuir el autoestima de nuestro chiquito o de nuestra pequeña. Demuéstrale siempre que son personas valiosas e importantes y reconoce siempre sus esfuerzos. A pesar de que tengan equivocaciones, hay que reconocer que se están esforzando. Siempre es mejor equivocarse a no intentarlo. El buen trato. ¿Qué es el buen trato? Punto número 1, comenzar a sancionar, pero la conducta, nunca la persona del niño. Podemos retomar esta parte de las mentiras. Ok, no me agrada a mi papá que me mientas en temas de la escuela. Porque me mentiste acerca de tu examen que reprobaste, que tienes escondido en tu mochila, no vas a ver la televisión hoy, ¿de acuerdo? No le vas a decir eres un tonto, eres un mentiroso, bla bla bla, porque ahí me estás englobando al niño en su totalidad, no estás marcando únicamente el comportamiento inadecuado. Comunícate con ellos siempre de manera positiva y afectiva. Hay personas que les encanta hablar desde las palabras con un no, siempre, como de, es que tú no tienes seguridad, tú no tienes, tú no eres ordenado, tú no eres. Hay que hablar desde lo que sí son nuestros pequeñitos. Poner siempre límites claros. No le podemos decir al niño, no te duermas tarde, porque tarde, ¿qué es? Siempre hay que ser muy específicos con lo que estamos buscando. Si únicamente ponemos estos límites que no tienen una claridad, pues nuestro pequeño no sabe qué es lo que están esperando de ellos, y pues obviamente se confunden más. De pronto llegas, me le empiezas a gritar, me lo comienzas a regañar, o le llegas a dar una nalgada que no es correcto. De pronto el niño dice, pero ¿por qué? Si tú me dijiste que no me dormía tarde, me dormía a las 12, eso para mí no es tarde, pero para ti, papá, significa otra cosa. Entonces siempre hay que ser muy específicos con lo que estamos solicitando. Y establece siempre reglas de convivencia familiar. Y las reglas de convivencia familiar son para ti, adulto, y son para tu niño, no únicamente son para el pequeño. Si no te gusta que el chiquito esté en el iPad cuando están platicando, pues cuando él se acerca a ti, tú estás en el iPad. No te gusta que tu niño haga ruido cuando le toca ver la tele, pero tú estás haciendo qué hacer con música a todo volumen mientras él está viendo sus caricaturas. No corresponde, ¿de acuerdo? No abusemos de nuestros chiquitines. Predica siempre con el ejemplo. Los menores aprenden la mayoría de sus comportamientos observando a sus adultos. ¿Qué hago ante un posible abuso? Siempre mantener la calma. Si el niño nos confiesa que está siendo víctima de un abuso, una violencia sexual, tu papá o a tu persona a la que le confesaron tienes que actuar tranquilamente. ¿Por qué? Porque si reaccionas de una manera negativa, que de pronto te comiences a llorar, comiences a presionar al niño que te cuente más, él va a entender que es algo negativo, y va quizá a desear no haberte dicho nada. Entonces hay que trabajar con esto, porque también podemos revictimizar a nuestro pequeño. Escuchar siempre sin culpar, fortalecer y reforzar la decisión del niño al hablar con nosotros, remarcarle que fue valiente por habernos compartido este secreto malo. No enfrentar al sospechoso frente al niño, esto es importante. A veces nos llegan a dar información de que el hermano mayor quizá está teniendo abuso sexual con el chiquitín, y que vamos, nos aventamos contra el hermano, que la pareja está practicando abuso sexual infantil con este chiquitín, que vamos, peleamos con esta persona enfrente de nuestro pequeño. El niño va a sentir, los niños recuerden que son narcisistas, el niño va a creer que él está quebrando la familia, el niño va a creer que él fue culpable de que ahora tú le estés pasando mal.
y un niño lo menos que quiere es lastimarte a ti, que eres una persona que lo protege. Así que hay que tener cuidado. Hay que reconocer de inmediato si el niño necesita ayuda médica o no necesita ayuda médica. Si necesita ayuda médica, pues podemos irnos a estos focos de cuestiones físicas. Ajá. Entonces, si es así, primero atendemos el cuerpo y luego nos vamos a las partes emocionales. Y siempre denunciar y buscar un apoyo. En la página mis compañeros les van a publicar números telefónicos para que ustedes se puedan orientar. En caso de que lleguen a aparecer un posible abuso, con quién ustedes se pueden comunicar y para que les puedan ayudar a darles guía. Recordemos siempre que no todo se queda en que los niños aprendan a llamar sus genitales con el nombre que son. Tenemos que trabajar muchas otras cuestiones que podemos trabajar los profesionales de la salud con nuestros pequeños. Quizá hay papitos que les da miedo hablar de estas situaciones con los pequeños, hablar de genitales por los tabús, pero pueden venir a sesiones terapéuticas y podemos trabajar con ustedes y también podemos trabajar con los pequeños. ¿De acuerdo? Esto con foco de prevenir. Venir al psicólogo no es porque algo ya te ocurrió, es para también ayudar a prevenir, no es porque estés loco. Puedes venir a buscar herramientas para poder enfrentar muchas situaciones. Les voy a compartir también algunos videos, algunos libros en la página de Sapim con el que ustedes se pueden apoyar para trabajar estos temas en casa con sus chiquitines. Estos libros o videos los van a subir más al rato y por el día de hoy sería toda la presentación y abriríamos los últimos minutos de preguntas y respuestas. Ya se ha desconectado. Licenciada. Bueno, pues le damos las gracias al licenciado Benedict Brian Rivera Bernal, licenciado en Psicología, egresado de la Universidad del Instituto Politécnico Nacional, por esta plática tan interesante y tan importante, sobre todo en estos tiempos de COVID que pues, lamentablemente ha estado aumentando los casos, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado. Le voy a ceder la palabra a nuestro presidente, maestro Alejandro Cruz, por favor. Bueno, antes que nada, agradecerte, Benedict, tu apoyo, tu experiencia, tu gama de conocimientos, pero sobre todo tu conciencia social y preocupación para trabajar esta parte tan delicada. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Si nos apoya, por favor, maestra. Gracias. Sí, bueno, la primera pregunta nos dice, ¿el protocolo de la NOM 046 es correcto para trabajar con niños con características de que presentó abuso sexual? ¿Cuál es el protocolo? Sí, Ah, y continuamente dice, ¿cuál sería el protocolo el cual usted se rige con la finalidad de trabajar con el paciente? Bien, buenas noches. Voy a permitir a contestar esa pregunta. De entrada, el tema fue prevención al abuso sexual infantil. Respecto a lo que viene siendo directamente el protocolo de la norma 046, eso se refiere ya cuando se comete el delito. Nosotros lo estamos trabajando ahorita, la plática fue sobre prevención, no tratamiento. Sin embargo, lo vamos a abordar. Por comienzo, bueno, vamos a dar una siguiente conferencia, no en este momento, en este año, sino en el otro, en el año 2021, esperemos que lleguemos, ¿verdad? Primero con salud todos. Bueno, y ahí van a ver las segundas partes de algunos de los temas. Ahí va a ser, ahora sí, confrontación y tratamiento, seguimiento, ¿no? Porque ahorita no estamos hablando de dar terapia, sino de que como padres de familia, como maestros, vean algunos indicadores que nos dio bien el maestro Benedict como parte de la prevención. Bien, les comparto, miren. En mi caso, yo soy egresado de la FES Iztacala en psicología,
generación 93-97. Ahí por el año aproximadamente finales del 93 hicimos prácticas y ahí nos quedamos un rato después en la Procuraduría General de Justicia de lo que es en Tlalnepantla, en la avenida Sor Juana, en Mario Colín, en lo que es un área que nace en Freysi Iztacala por parte de la UNAM, que se llama el PIA, Programa Interdisciplinario ante la Violencia Sexual, creado por la UNAM, propiamente por la doctora Patricia Valladares, con quien tuve el gusto de conocerla, pero no tuve el gusto que fuera mi maestra. Sin embargo, una de sus grandes discípulas, a quien mando un fuerte abrazo, una super amiga y una maestra de vida y de profesión, Rocío Cepeda Rocha, quien después con ella se surgen los CAMIS, Centro de Atención al Maltrato Familiar y Sexual. Por ahí andábamos algunos colegas, uno de mis mejores amigos, Luis Rivero, que nos formaron en esta parte. Y les comento todo esto en el siguiente sentido. En teoría, en cuestión legal, hay muchos protocolos, como es el NOM 46, el CISET 32 y otros más. Pero en teoría se oye muy bien y sería lo ideal, es como cuando salen las leyes, ¿no? Los protocolos, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, se oye muy padre, pero no siempre se puede aplicar, porque a veces por hacer un bien nos metemos en problemas legales también los psicólogos, los pedagogos. Les comento así muy rápido, miren, en este protocolo que nos están marcando, se los leo como es. De acuerdo a esta norma oficial mexicana para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, es el nombre completo, hay criterios para la prevención y atención de la NOM 46 de la Secretaría de Salubridad desde el 2005. Habla de un maltrato sexual, de una definición que la acción inmediata la cual induce a imponer la realización de prácticas sexuales no deseadas. Sabes que un abuso sexual es una práctica sexual en contra de tu voluntad. Fíjense que está muy padre esta norma y qué bueno, y felicitamos a quien nos lo escribió, lo felicitamos porque es una persona que se ve que se interesa, que se preocupa y que de alguna manera buscamos actualizaciones y cosas alternativas a lo que está pasando. Miren, esto ya es un rollo de índole más legal, como más de los abogados, aunque obviamente es multidisciplinario e incluye a lo que viene siendo psicólogos, neurólogos, médico legista, y con base a si es hombre o mujer se puede pedir el protocolo que sea una ginecóloga quien trabaje con una mujer o de acuerdo a la situación. A veces no necesariamente tiene que ser un ginecólogo hombre. Aquí Derechos Humanos sí les permite elegir el género de la persona con la que está trabajando. En esta norma se habla que también sobre embarazos por abuso sexual, porque de ahí también nacen el aborto. Acordémonos que el aborto solamente se permite por abuso sexual, por enfermedades de transmisión sexual, entre ellas a lo mejor también el SIDA, entre otras, por malformación. Entonces es un artículo muy completo, pero propiamente de la parte legal de lo que se trata es, por ejemplo, dentro de aunque la ley te marca 120 horas, pero obviamente ya en una desgracia tiene que ser mucho antes. Por ejemplo, si una persona tuvo abuso sexual, no propiamente nada más un infante, cualquier persona. Se oye, perdón por lo que voy a decir, se oye muy estúpida la ley, pero así es. Miren, hay por ejemplo, si alguien tuvo abuso sexual y se va ante el notario público, ante el ministerio público, ante una alcaldía, una oficina municipal, de acuerdo a la zona, se supone que no se tienen por qué bañar, debido a que se les hace una exploración. Pero aquí también está la otra parte de derechos humanos, o sea, eso sería lo ideal. Sin embargo, muchas veces el protocolo se supone que primero se levanta el acta o la demanda si ya se sabe quién es el agresor o con base a la situación como se esté presentando, y de ahí se da pauta a lo que viene siendo pues la exploración del ginecólogo, una mujer, del pediatra, o depende del médico legista que se encuentre en ese momento. Por eso digo, el ideal. Pero si ustedes van, por ejemplo, en un asalto, te roban un carro que hace unos años nos pasó algo, y no está el médico legista, ¿no? No está el médico legista, o no hay un ginecólogo, sino que está el médico general, el pediatra, depende del horario que haya pasado. O sea, no siempre, vamos a ser bien honestos y vamos a ser bien realistas, no siempre están los profesionistas de la salud en ese momento. Sería lo ideal que estuvieran. Si eso fuera ideal y estuvieran, entonces se procedería a la exploración física, a ver las tomas de muestras, pH, vellosidades y muchas cosas más, ¿no? Y con base a eso, pues se va viendo la cultivación, las germes, todo esto, para ver si en caso que es una persona que ya es conocida, pues proceder a delatar y seguir el procedimiento.
Y de ahí la segunda instancia se supone que tendría que ser el psicólogo o la psicóloga que está en ese momento para trabajar la parte emocional, seguridad y afinar y tener una seguridad sobre lo que es su versión, su testimonio. Y después la parte del abogado, ¿sí? Eso es en teoría. Pero en práctica, pues a veces no está el médico legista, el psicólogo le hace al médico, el médico le hace al psicólogo tratando primero de tranquilizar las emociones, después ya te exploro. Entonces no hay un seguimiento como tal. La pregunta propiamente que dice cuál será el protocolo, o que si están de acuerdo en esto o no, es que va a depender de las características, va a depender de la situación, va a depender de los horarios que haya sido, el tipo de agresor, el tipo que se tuvo, por ejemplo, perdón por lo grotesco, ¿no? Vamos a suponer un abuso en coito, ya sea rectal, hombres, mujeres o vaginal. También hay una sanción legal con base al daño, se maneja por si fuera, ¿me tomas tantito, Dani? Como si fuera el órgano, pues, anal, vaginal, y es conforme al contra de las manecillas del reloj, 3, 6, 9, 2, entre 3 y 6 hay lesión en esta parte, pues va incluida una situación de que no vas a tener control de esfínteres. Hay una sanción más grande, aparte del rollo psicológico, médico, desde la parte legal, la sanción del abogado, pues tiene que ver si dañó órganos vitales o no. Control de esfínteres, tendones, vejiga, uretra, o sea, muchas cosas, no depende del género. Perdón por verme tan grotesco, a lo mejor tan vulgar, pero es para clarificar un poquito más esta parte. Entonces ahí sería lo ideal, y qué bueno que lo comentan. Sin embargo, les digo, no se presenta. Y en niños, pues en la ley respetuosamente dirá algo, ¿no? Y se debe llevar el protocolo por legalidad, pero a veces es muy grotesco para ellos, ¿no? Es muy grotesco para ellos, pero es importante que se maneje porque, por ejemplo, hay gente que tuvo abuso sexual y no se dio cuenta, ¿no? Miren, me permití checar también por ahí el código ético del psicólogo, porque está la otra parte, chicos, ¿no? Me hizo favor por ahí el doctor Gerardo, en el código ético del psicólogo, hablo propiamente de lo nuestro, por la Sociedad Mexicana de Psicología de Manuel Trillas, que ya tiene siglos, nos habla, dice, el psicólogo observa dignidad y respeto hacia quienes se quejan de acoso, abuso u otras situaciones sexuales. Dichas acusaciones pues van en función de admisiones en cuestiones de promoción hacia la persona y no impide que se tome una acción. ¿Qué quiere decir? Nosotros como psicólogos, como médicos, o sea, en ese caso propiamente el psicólogo, si sabe de alguna situación así, tiene que informar a los familiares y tiene que de alguna manera delatar, porque si no nos convertimos en cómplices. Y esto también ya se está aplicando los protocolos a maestros, ¿no? Si se dan cuenta o si es el mismo familiar y viceversa. Y en otra parte, hablo del artículo 97, y en otra parte del mismo código ética del psicólogo, nos está hablando sobre compartir o no la información confidencial de los pacientes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, informamos esto, estamos delatando una confidencialidad que nos están dando, pero también si no se comprueba, por eso les decía lo polémico, pues nos pueden acusar de difamación y de información. Por eso ahora existen los consentimientos, donde ahí se dice si se puede filmar, si se puede grabar, si se puede escribir, relatar. Entonces esto y más implica pues este protocolo, y qué bueno que se haya comentado. Gracias. En el mismo sentido, perdón, también les comparto, si pueden tener este libro, se llama Los delitos sexuales en la averiguación previa, que por ahí me lo habían comentado la psicóloga Irma Lira Díaz, que es la abogada de aquí de la asociación. Ahorita ponemos en el chat también sus teléfonos por si se necesitan sus servicios. Y por ahí un buen amigo, dos buenos amigos, Jesús Urquiza, que fue compañero mío en CECITEM también de la UNAM, y el abogado Efraín Castrejón, que por mí también fue un maestro más que de vida y de trabajo de vida, un gran abogado. Y el libro es esto, los delitos sexuales en la averiguación previa. ¿Sí? Ahí en los delitos sexuales en la averiguación previa vienen esas contradicciones, cuándo sí, cuándo no, porque dentro del abuso sexual, sean niños o adultos, adolescentes, les digo así muy rápido, la Administración de Justicia Ciudad de México lleva procedimientos con base al proceso, que son muy diferentes, que te hayan abusado en tu propia casa, a que hayas sido en la calle, en la escuela o en un trabajo. Entonces es una institución que va a cambiar. También van situaciones de lo que es cuestiones de peligro de contagio. Muchas veces la gente que abusa posiblemente tenga una enfermedad venérea o no sabemos. Entonces también hay que ver, considerar esa posible situación de que sea contagiado de algo, sea niño, adolescente, adulto.
También corrupción de menores incapaces que se manejaba antes, ahora sabemos que es la discapacidad intelectual, porque hablar de integración e inclusión es muy diferente. Intégralos, considéralos, inclúyelos, haz las adaptaciones conforme a sus necesidades. Miren, aquí les comento rápido, por ahí una otra amiga de Iztacala, Montserrat, fue una compañera, una generación antes que un servidor. Ella hace unos 2 años que nos vimos en Iztacala, fuimos a comer y me compartía de que a ella le tocó trabajar con una chica que fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar, y ella decía, es que pues, yo no necesito la terapia porque yo lo gozo y yo soy feliz. Pues sí, o sea, a lo mejor orgánicamente, perdón por las cuestiones tan vulgares, o sea, orgánicamente, sensitivamente sientes placer, pero como persona con discapacidad debes de saber que ese placer que tú sientes es a partir de un delito. Entonces hay que considerar también eso. Otra área también dentro de este tipo de abusos o prevención, la pornografía infantil. Y no estoy satanizando las redes sociales, pero se prestan mucho, y como decía muy bien el psicólogo Benedict, trae muchos mensajes subliminales y directos sobre lo que es pues el rollo de la inquietud sexual. Está la prostitución sexual en menores también, la trata de personas, el hostigamiento sexual, y otra cosa ya muy diferente, el abuso sexual, atentados contra el pudor, el estupro, el abuso como tal, con los términos abuso sexual o violencia sexual, que es con base a la zona geográfica y política del país también el término, pero al final de cuentas es lo mismo. El incesto, decía muy bien el psicólogo, ¿qué pasa cuando hay familiares, el hermano, el primo? Cuando pues no hemos escuchado que el primo abusó de la prima y cosas por el estilo, ¿no? O entre mismos primos de acuerdo a su tendencia sexual, a su género, a su preferencia sexual. O sea, es un tema muy amplio, ¿no? ¿Qué pasa con el adulterio? ¿Sí? Por ahí decían, es que una vez groseramente y burdamente, ¿no? Una prostituta se quejó de abuso sexual y alguien se rió en el ministerio. Oye, es que, pues, ¿cómo de abuso sexual si eres prostituta? Sí, pero si fue en contra de su voluntad, pues sí sufrió un abuso sexual, ¿no? O una compañera de X trabajo me comentaba de un sobrino aquí en la línea de San Lázaro, ¿sí? Que iba una chica seduciéndolo y lo iba ligando, y al final de cuentas ya llegan y empieza, me tocó. Llega la policía, la llevan a la delegación y ya están los mismos de ahí. Oye, pues otra vez tú. O sea, es una forma también de pues conseguir dinero, o sea, son bandas también, y ahí también entra esta parte de considerar la ley cuando son situaciones de levantar falsos para ser víctimas, también de alguna manera pues pues de sacar dinero, otras situaciones. Delitos en materia de inhumación y exhumaciones. Hay también abusos sexuales, desgraciadamente, a las personas pues que ya fallecieron, ¿no? En la Procuraduría me tocó ver una cuestión de necrofilia, un proceso legal, y pues, o sea, dices, oye, qué poca, ¿no? O sea, abusan en vida y luego en muerte otra vez. El aborto también va relacionado con este tema, la privación de la libertad, a veces la celotipia te lleva a eso. Entonces, me agradó, qué bueno que se comentó esto, dio para más, o sea, ven, es un tema muy amplio. Ese es lo que les puedo comentar, pero es un proceso ya más legal. O sea, y si nos preguntan directamente si es adecuado o no con los niños, yo diría que es con base a la situación, porque a veces ellos no se dan cuenta, entonces tienen que llevar una guía, un tutor, un padre de familia. ¿Y por qué digo guía, tutor? Porque a veces no están los padres, ¿no? Está quién es el que lo representa legalmente, quién es su tutor que lo representa legalmente. Muy bien, gracias. Adelante, Carla. Gracias, maestro Alejandro. Bueno, la siguiente pregunta, nos dicen si en el caso de una pequeña de 5 años que fue agredida sexualmente y sometida en la escuela por otras niñas de la misma edad, ¿se considera abuso sexual? Algo importante es que clave es la diferencia de edad. Se considera después de los 4 años que ya es un abuso, pero también importa mucho aquí la personalidad de nuestros niños. Si nuestra niña es quizá muy no es introvertida, es un poco retraída, y estas otras niñas, como lo marca aquí, que fue sometida, sí es un abuso sexual. Si fue sometida, sí es un abuso sexual. Algo también clave es que los niños es natural que comiencen a reconocer su cuerpo, que comiencen a compararse con sus compañeritas de clase de la misma edad, que quizá entre ellos comiencen a tocarse porque comienzan una exploración. Eso es normal. Pero si aquí, por ejemplo, en este sometimiento ya fue en contra de la voluntad de la pequeña, fue un abuso sexual. Muy bien, gracias. Otra pregunta nos dice, ¿puede la persona adulta autobloquear esos recuerdos de abuso sexual de su infancia dependiendo del grado de afectación?
Desde mi perspectiva es que sí. Obviamente nos vamos a intentar proteger de de todo aquel contenido que ha sido tan grave para nosotros, o que es una carga gigantesca de emociones que no nos va a dejar continuar o seguir funcionando de una manera natural. Lo podemos llegar a bloquear porque es algo muy doloroso, que de hecho en sesiones me ha ocurrido con adultos que de pronto me dicen, ¿sabes qué? Tuve una pesadilla y soñé esto y ahora me siento muy mal. Y puede estarnos hablando de que, como lo marqué hace rato, de los adolescentes con las pesadillas, que comienzan a recordar sucesos y se dan cuenta que fueron víctimas de abuso o violencia sexual. Gracias. La siguiente nos dice, muchos pequeños se bañan con algún adulto, ya sea papás, abuelos, algún familiar. ¿Hasta qué edad y de qué forma es adecuado hacerlo? Mientras más rápido tú le enseñas a su niño a limpiarse y a bañarse solo, más protegido lo vas a tener. Mientras a más temprana edad lo hagas, mejor. Es inadecuado seguir bañándonos con nuestro niño de 7 años, 6 años, porque ellos ya comienzan a darse cuenta de la sexualidad, ya comienzan a que ya se te quedan viendo en tu pene, ya tu mamá se te queda viendo en tu vulva, y ahí hay un chequeo de que tu hijo ya está creciendo. Entonces desde ahí ya no deberían de estarse bañando juntos. ¿Ajá? Recuerden, mientras más rápido ellos se bañen solos, mientras más rápido ellos se limpien solos, más protegidos los vas a tener. Ok, gracias. Siguiente, en el caso de que haya masturbación de niños de edad de 5 años o menos, ¿es indicativo que hay abuso sexual o que hubo abuso sexual? No. Recordemos que entonces la sexualidad la comienzas a explorar desde muy temprana edad. Niños que literalmente se masturban, y es totalmente normal. ¿Por qué? Pues porque descubres que si tocas por aquí se siente rico. Al final el cuerpo es cuerpo, y si sientes placer lo sigues haciendo. ¿Tú qué puedes hacer con tu pequeño? Le puedes decir, oye amor, tus manos están muy sucias, recuerda que esa es una parte sensible que se puede enfermar, vete a lavar las manos. Y así cada que veas a tu hijo tocándose no le vas a dar una etiqueta de niño cochino, niño marrano, le pegas. No, porque si no le das alguna connotación negativa a que él comience a conocer su sexualidad, y eso le puede traer problemas a tiempo futuro cuando ya son adultos, ver la sexualidad como algo negativo. Entonces pues lo mandas a lavarse las manos, le explicas que eso no lo tenemos que hacer en lugares abiertos, que es algo muy privado y que únicamente puede hacer él, y desde ahí comienzas a proteger de que nadie debe tocarlo, nadie debe de acariciarlo, etcétera. Pero hay de masturbación a masturbación. Si comienzas a darte cuenta que el niño comienza a introducir objetos, eso no es algo normal, no es algo que él puede explorar por cuenta propia. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta, ¿está bien ocupar a muñecos sexualizados para trabajar un abuso sexual en niños, o qué otro material se sugiere? Eso sí es bueno tener los juguetes, porque no estamos diciendo que nuestras partes íntimas sean malas. Ajá. Es algo que los niños tienen que ver como natural, y comienzas a trabajar con ellos. Además es un muñeco, no le estamos exponiendo una persona, no le estamos exponiendo imágenes. Es un muñeco, y los muñecos se pueden tocar porque son muñecos. Y claro que tú vas a presentar esos muñecos con un objetivo que no va a ser erotizar al niño. Va a ser para que comience a identificar, y quizá que nos comience a expresar lo que llegó a suceder, porque aquí nos hablan de que ya existió un abuso. ¿Qué material sugiero? Yo les voy a compartir algunos libros y unos videos que van a subir en Sapim, y ese material que yo les puedo sugerir comenzar a trabajar. Perdón, aquí voy a interrumpir un poquito. Miren, de lo que comentó el psicólogo Benny, así es. Una cosa es cuando se da como prevención. Los muñecos, más que sexuados o asexuados, son muñecos, es un objeto. Ya cada niño le da la interpretación con base a lo que haya vivido, ¿no? Si a lo mejor pues decir, mi papá está alto, mi mamá esto, cuando decir, ¿sabes qué? Él hace esto. Aparte de eso, hay todo un protocolo con base a qué tipo de prevención, qué tipo de intervención, qué tipo de abuso, qué tipo de confrontación y de qué tipo de seguimiento. Por ejemplo, con los alumnos de la FES Aragón en pedagogía, un saludo ahí también, somos de la FES Aragón, a los compañeros, al maestro Miguel Ángel de Río del Valle, jefe de la carrera de pedagogía, gran amigo también. Bueno, ahí muchas veces les doy una guía que es una entrevista gestáltica para niños, ¿no? Donde ahí no le vas a preguntar, oye, ¿te hizo daño? ¿Te tocó? ¿Te gustó?
Y perdón por la babosada que digo, pero a veces en el Ministerio Público así te lo preguntan. Y voy a decir, oye, qué grotesco, pues me pasó algo, soy víctima. Pero también ellos van a identificar cómo reaccionas ante estas situaciones. Acordémonos de la comunicación corporal. Ahora, en esas guías y en esos protocolos que les comento, que luego les comparto en la entrevista gestáltica para niños, vienen preguntas que no son vulgares, no son grotescas, y tú no estás poniendo palabras, tú lo estás planteando y ellos lo van a asimilar a su nivel, obviamente, lo van a conceptualizar y ellos van a exteriorizar su situación. Ejemplo, por ahí vienen unas que dicen, hay cosas que nos gustan de los adultos. Cuando yo, Alejandro, era niño, me gustaba de los adultos que jugábamos, que hacíamos esto, que me llevaban a pasear. Oye, ¿hay algo a ti que te guste de los adultos? No sé, sí. ¿Me puedes hablar de ello? Pero no le diciendo, a ver, Díaz, ¿me puedes hablar de ello? Y al revés, ¿no? Fíjate que a veces también yo me ponía muy triste cuando habían cosas que hacían los adultos que a mí no me gustaban, ¿no? Como que me regañaran, me pegaran, me hicieran daño. Yo no sé qué es daño, puede ser muchas cosas. Y el niño, y hacia el niño, ¿hay cosas que no te gusten de los adultos? No, perfecto. Sí, ¿me puedes hablar de ello? ¿Puedes? ¿Quieres hablar? Tampoco vamos a llegar, ahora le habla, ¿no? O sea, esa situación, por eso les decía, son esos protocolos. Junto con lo que dice el maestro Benedict, por ahí, ¿anda Gerardo por ahí? No. Si no, Leslie, no seas malita, me pasas por favor esa prueba. Les voy a mostrar una prueba que es la prueba de la familia, que a mí me ha servido mucho aquí. Esta fue muy fácil de encontrar, de hecho la compró la pedagoga Carla, la donó aquí a la asociación. Esta es una, no es precisamente desde la familia, ¿sí? Es una, vamos a llamar material didáctico, familia de madera, tiene piezas grandes y si nos damos cuenta, si se alcanza a percibir, hay un hombre adulto, no se sabe si es papá o abuelo, una mujer grande, un niño pequeño, una niña pequeña, un bebé y una mascota. No hay nombres, ¿no? No hay nombres, no hay situaciones, no hay nada grotesco. Ya al armar la figura, hacer la narrativa, pues el niño va a ir jugando con ellos. Es que le ayuda a es malo, le ayudó para algo malo, no sé. Entonces es una forma de lo que viene siendo la parte lúdica, el aprendizaje a través del juego, la narrativa, ¿sí? La integración, el concepto, y ellos van narrando esa parte. Entonces a veces se prestan, gracias Gerardo, a veces se prestan el teatro guiñol, a veces se prestan los muñecos, asexuados o no asexuados, pero en este caso pues ellos lo van jugando de una manera muy sencilla. Si esto lo compramos luego en la Feria del Libro, que es donde cada año ya con 20 y tantos años incorporados a Manual Moderno, luego nos hacen unos super descuentos cuando evaluamos a personas. Si ustedes observen, son objetos de madera, no tiene así que toques dentro de las piernas o los brazos. O sea, es un material no en tercera dimensión, es plano. Entonces no hay manera de hacer situaciones. Ya se empieza, le pegó a ahí ya vemos una situación que puede haber vivido el niño. ¿Sale? ¿Vale? Gracias. Y así por el estilo, hay muchos tipos de estas pruebas, pero no son, pues, que digamos satanizar son buenas o son malas, o sea, tampoco es la parafernalia de wow, es lo máximo, ¿no? Hay otras situaciones que también han ayudado, pues, a trabajar con los niños, ¿no? Y ahí nos muestran ciertos escenarios, casas, cocinas, del otro lado, por ejemplo, decía el buen Benedict, ¿no? ¿Qué pasa en la cocina? ¿Qué pasa en la recámara? ¿Qué pasa en la escuela? Y así como esto, tú lo vas armando, miren, tiene muchas fichas, ¿sí? O sea, también es muy bueno, se lo pueden encontrar en la Feria del Libro, ¿no? Si no, también publicamos ahí la editorial. Y lo que me gusta más de este tipo de materiales didácticos, lúdicos, es de que se presta mucho para la cultura mexicana, ¿no? Estamos en México, no estoy discriminando, no soy xenófilo por ahí de que odio a los extranjeros, pero vamos a hablar de una cultura mexicana, ¿no? Que es donde estamos. Gracias. Licenciada Carla. Y una última pregunta, ¿es recomendable que los niños tengan redes sociales? El internet ha venido a ser un riesgo también para los pequeños porque no sabemos con quién pueden estar socializando. Hay algo que se llama grooming, que son personas adultas que fingen ser menores para poder obtener información de nuestros niños, comenzar a obtener contenido y después ya nos comienzan a amenazar diciendo muy bien, tú me mandaste esto, si no me sigues mandando se lo voy a mandar a tu papá, se lo voy a mandar a tu mamá. Así que desde mi perspectiva no es recomendable que los niños tengan redes sociales porque los estamos exponiendo. Y ya como punto último, también nosotros como papás podemos exponer a nuestros niños a abuso.
si los papás tienen relaciones sexuales en la misma cama donde está el niño y está dormido, o el niño está en otra habitación pero estamos haciendo mucho ruido, les estamos exponiendo, ¿de acuerdo? Un niño a temprana edad, antes de los 9, 8 años, cree que papá está matando a su mamá por todo lo que está ocurriendo, así que hay que ser muy cuidadosos también con nuestros propios actos, que no lo hacemos con la voluntad de atormentar al niño, pero que está sucediendo. Ok, muchas gracias. Bueno, ya con esto cerramos la ronda de preguntas. De nueva cuenta, muchas gracias al psicólogo Benedict Rivera. Y les informamos de la próxima conferencia, va a ser el día 26 de octubre, lunes 26 de octubre del 2020, igual a las 7:30 de la noche, hora de México. El tema muy interesante ahorita con tiempos de la pandemia, se está dando un suceso pues muy muy importante, que son los divorcios, son las separaciones. Y los embarazos. O la contraparte, los embarazos, está aumentando mucho la tasa de embarazos, entonces pues este confinamiento pues ha unido a muchas parejas, pero ha separado a bastantes, según en las noticias incluso dan las estadísticas, y por eso es que el maestro Alejandro Cruz preparó la siguiente conferencia. El título es Cortejo, enamoramiento, formación y conflictos en la pareja, usando el análisis o las emociones del cerebro. Aquí muy interesante porque decimos que amamos con el corazón, pero cuidado ahí, ¿verdad? También se ha dado mucho esto de los noviazgos, hubo mucho truene de noviazgos, hubo por ahí situaciones familiares desde el matrimonio, y pues el profesor Alejandro Cruz va a ser el encargado de esta conferencia. Acompáñenos por favor, martes 26 de octubre de 2020, 7:30 de la noche, aquí en nuestro canal de Facebook. Si no nos pueden seguir, recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, ahí pueden encontrar todas las conferencias que hemos impartido, y pues esperemos que nos acompañen en vivo con sus preguntas. Va a ser un tema muy muy interesante, muy polémico también, y bueno, le cedo el micrófono al próximo ponente. Adelante. Muchas gracias, licenciada Carla. Bueno, les agradecemos su interés en las conferencias, el interés, el apoyo, sobre todo la confianza. Mandamos saludos a todos nuestros pacientes, expacientes, que por COVID o alguna situación ya no continuaron, o bien también porque afortunadamente se les tuvo que dar de alta ya, que terminaron su proceso, y así como su seguimiento en algunos casos. A alumnos de la FES Aragón, de Iztacala, de La Salle, en Nezahualcóyotl, por ahí también, compañeros, estuvimos por ahí un ratito, amigos también, por ahí el maestro Alberto Solís Paga, de Psicólogos de México, entre otros, compañero Ramón Rivera, que por ahí lo vi, que es mi amigo, compadre, y pues colega también, que él es de hecho el vicepresidente de la asociación. Y bueno, aquí está a nuestro lado izquierdo la licenciada Carla Yasmín, que ella es la tesorera general y directora de aquí. Y ahorita pues que estaba hablando sobre parejas, pues sí, desafortunadamente suena como chiste, pero salió, ¿no? O sea, muchas parejas se están reconciliando, pero hay que ver si fue adecuado o inadecuado, o fue por soledad, fue por hacer alianzas o por otro tipo de intereses, ¿no? Pues otras se están separando, ¿no? Y algunos embarazos pues no deseados. Entonces la pregunta es, bueno, lleva muchos años, oye, qué padre, oye, pero ¿está bien o está por el que diera la gente, por la sociedad, por interés económico, por los hijos, no sé, y tampoco es válido, ¿no? Entonces este tema es importante, y bueno, también va en el sentido de que vamos a hablar de pareja en general, no estamos hablando pareja heterosexual, homosexual, bi, o sea, vamos a hablar de pareja en general, cualquier tipo de pareja. Unos amigos pueden ser pareja, unos compañeros pueden ser pareja. Sí, pero obviamente va más enfocado a la parte de parejas, pues dándole de un compromiso social, sexual, familiar, ¿no? O sea, vamos más enfocados hacia ahí. Y pues precisamente va en cuestión de cortejo, porque todo empieza desde un ligue, dicen vulgarmente, popularmente, ¿no? Un enamoramiento, una formación y un conflicto, ¿no? Entonces, pues hoy me presentó Carla, que bueno, ya muchos lo saben, independientemente de aquí, pues ella es mi esposa, no somos esposos, y pues somos pareja, ¿no? Entonces, hay que ver cómo nos va dentro de 15 días. Y bueno, les mandamos un saludo a todos los amigos, colegas, compañeros, y les agradecemos una vez más su interés en estas pláticas, y nos estamos viendo por aquí en 15 días. Buenas noches y bonito inicio de semana. Gracias.